Dios les bendiga, hermanos, y amigos, parientes. Donde quiera que se encuentren, Dios les bendiga de una manera muy especial. Esta tarde nos corresponde estudiar una vez más la carta que hemos venido estudiando, valga la redundancia, ya que tenemos tiempo, vamos a leer la lectura que corresponde para este día y vamos a detenernos en algún punto de esta lectura porque sabemos que hay cosas importantes, cosas muy importantes que debemos aclarar, y eso es lo que este día nos corresponde estudiar. Así es de que yo le voy a pedir, hermano, ya que hemos orado y le hemos pedido la bendición a Dios, que a través de su Espíritu Él nos ayude y nos dé esa humildad para poder entender esos propósitos de Dios y de esa manera conocer más de la palabra de Dios. Así es de que este día nos corresponde estudiar el capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Aleluya. Capítulo 3 de la primera carta de Pedro, versículo 13. Versículo 13. Aleluya. En adelante, es decir, del 13 al final, que es el versículo 22. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la Escritura, ya lo tiene, cuando tenga dice un amén. Amén. Dice la Escritura, ¿quién podrá, versículo 13, ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo, ni les asusten, ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y mantengan siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicación o que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen de ustedes que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, es decir, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la cual unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia que ahora nos salva de la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, autoridades
y potestades. Aleluya. Si usted se recuerda, solo quiero hacer un resumen. Pedro había venido hablando sobre aquellas cosas que como cristianos tenemos que hacer en esta vida. Dijo él que debíamos de vivir en armonía. Recuérdese que en el versículo 8, él dice, en fin. La palabra en fin es como dando final a lo que ha venido hablando, o como quien dice, o como dice alguna versión, finalmente, o en conclusión, podríamos decir, es decir, como dando por finalizado lo que él ha venido hablando, para hablar de algo diferente. Entonces, él había venido hablando que habíamos de vivir en armonía, en un mismo sentir, amándonos como hermanos. Debíamos de ser bondadosos, humildes, no devolver mal por mal. Es decir, este era el espíritu de la ley del talión. Recuérdese que antiguamente se decía ojo por ojo y diente por diente. O sea, antiguamente esta ley de ojo por ojo y diente por diente lo tomaron de una manera literal. Es decir, no era el espíritu. El espíritu de esta ley, ojo por ojo, es, si te hacen mal, devuelve bien. No devuelvas mal. Este era el espíritu. Pero pareciera ser, hermanos, que siempre la mente humana tergiversa la palabra de Dios y hay pasajes que muchas veces se toman de una manera literal. Y esto es lo que venía hablando Pedro. Porque dice que hemos sido llamados para recibir bendición. Y si Dios nos ha llamado para recibir bendición, de esa bendición que Dios nos da, tenemos que bendecir a otros. Y por eso dice, quien quiera amar la vida y pasar días felices. Es decir, ¿quién no quiere amar la vida? ¿Quién no quiere vivir días felices? Todos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que muchas veces afecta esa vida buena y los días felices? ¿Qué es lo que nos hace imposible vivir una vida buena y días felices? ¿Qué es lo que Pedro dijo? Que los compromete muchas veces, por lo cual nosotros no podemos vivir una vida buena y ver días felices. Porque una de las cosas que nos compromete es la lengua. Por eso Pedro dijo, si alguien quiere ver días buenos y vivir días felices, refrene su lengua. Estuvimos tocando el tema de Santiago cuando él toca el tema de la lengua, en donde dice que un pequeño miembro hace arder toda la creación. Es decir, la lengua es peligrosa, hermano, destruye. Entonces, y Santiago puso el ejemplo de cómo grandes barcos se pueden controlar a través de un timón muy pequeño, ¿verdad? Y dice que el hombre, dice, ha sido tan hábil que puede domar fieras salvajes, aves, es decir, reptiles, es decir, puede domarlos, pero no se puede domar a sí mismo la lengua. Es decir, podemos domar a otros, pero no domarnos a nosotros mismos. Eso es lo que nunca podemos, y por eso no podemos ver la vida agradable y ver días felices en nosotros, porque muchas veces la lengua nos compromete. Siempre la lengua es la que nos ha metido en problemas en toda ocasión. A veces decimos cosas que no debiéramos, y es la lengua la que nos compromete siempre. Entonces, por eso Pedro dice, cuidemos de hablar mal. Ahora, cuando Pedro habla de hablar mal, en el hebreo se le conoce como el abosará, es decir,
la lengua mala, la lengua chismosa, la lengua calumniosa. Así se le conoce en el hebreo. Es decir, y le voy a poner un ejemplo. Si esto de hablar mal fuera como fue en el Antiguo Testamento, yo creo que ya no hubiéramos personas. Porque este abodázara, como se le conoce en el hebreo, que es la lengua mala, o la lengua que calumnia, o la lengua que es chambrosa, por decirlo así, fue lo que sucedió con la hermana de Moisés. Miriam, o María, como se le conoce, fue la que comenzó a calumniar a su mismo hermano, fíjese bien. ¿Y cuál fue la calumnia de Miriam o de María hacia su hermano Moisés? Que le estaba criticando porque tenía una esposa morenita. Fíjese qué tremendo. O sea, y por esa calumnia que la hermana de Moisés hace hacia su hermano, que era el libertador que Dios había escogido para que libertara a su pueblo, cuando ella hace esa calumnia hacia su hermano por la mujer que le había escogido, que dice que era una cusita, es decir, una mujer morenita. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando ella hace esa calumnia? Le salió lepra. Imagínense. Imagínense si en estos tiempos alguien que dice algo malo de otra persona le diera lepra. Recuerden que la lepra era una condición muy difícil en la cual no había cura. Solamente Dios la podía curar. Entonces, a eso se le conoce como el abodázara. Es decir, en hebreo es la lengua mala. Por eso Pedro menciona aquí que dice, cuide su lengua de hablar mal. Es decir, en el hebreo es abodázara. La lengua que calumnia, la lengua que levanta chambres, la lengua que miente, ¿verdad? Y esa es la que nos ha comprometido siempre a nosotros. Por eso es que no podemos ver una vida buena y días agradables, felices en nuestra vida. Yo no sé si usted se ha fijado, mucha gente, casi por lo general, siempre vive en problemas. Y uno se pregunta por qué. Es su lengua. Hay gente que está más preocupada e interesada en la vida de otros que en la vida de ellos mismos. Es decir, ese es el problema. Y eso es lo que Pedro está hablando. Y es decir, dice que sus labios deben de decir mentira. Aléjese del mal, dice. Es decir, si alguien te provoca, hace el bien, o sea, imita a Dios. Imita a Dios, haciendo solo lo bueno. Busque la paz y sígale, porque el Señor cuida de los justos y presta oído a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. Ahora, de este versículo 13 en adelante, es donde nos corresponde estudiar, y precisamente Pedro habla de algo. Dice, ¿quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan en hacer el bien? Nadie. Nadie nos va a hacer mal. Si nosotros nos empeñamos en hacer el bien, oiga bien, ¿qué pasaría? Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si una persona a usted le hace mal y usted le hace bien en lugar de hacerle mal, en lugar de pagarle, como dice la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente? ¿Qué vendrá a pasar si usted le hace solo bien a esa persona que le hace mal? Porque es lo que Pedro dice. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan en hacerles el bien? ¿Quién? ¿Quién podrá hacerles mal? Es decir, si usted, hermanos, se empeña en hacerle bien a una persona que le hace mal, tarde o temprano esta persona va a cambiar. Y es como dice la palabra de Dios. Si tu enemigo, dice, te pide de comer,
¿qué dice? No le demos, ¿verdad? Dejémoslo que se muera de hambre. No. No. Dice, si tu enemigo te pide de comer, dale. Dice, porque ascuas de fuego amontonará su cabeza. Es decir, lo vas a hacer que se sonroje. Porque él te está haciendo mal y tú le estás pagando con cosas buenas, haciéndole bien. Entonces esta persona llegará un momento que dejará de hacerte mal. Y no podrán hacerte mal. ¿Por qué? Por lo que tú haces. Y por eso Pedro dice, ¿quién podrá hacer mal si ustedes se empeñan en hacer el bien? ¿Quién podrá? Nadie. Dichosos ustedes, dice Pedro. Dichosos ustedes, versículo 14, que sufren por causa de la justicia. Así que no le tengan miedo, no les tengan miedo, ni se asusten. Cuando Pedro dice, dichosos ustedes, ¿a quién es que le está escribiendo Pedro? ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda a quién le está escribiendo Pedro? Como lo hace Santiago. Es decir, a los de la diáspora. Dichosos ustedes. ¿Por qué son dichosos? Dice, si sufren por causa de la justicia. Dice versículo 15, al contrario, honren en sus corazones a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicación de la esperanza que hay en ustedes. Fíjese lo que Pedro está diciendo. Dice que debemos de estar preparados siempre, listos para defenderlos. O sea, Pedro dice que debemos de presentar una defensa ante aquel que os demande razón de nuestra esperanza, es decir, de nuestra fe, de lo que usted y yo creemos. Debemos estar listos para presentar defensa, es decir, debemos de hacerlo, dice, con mansedumbre y respeto. Es decir, hay personas en el mundo, hermanos, no le digo que todas, pero hay personas que andan en busca de la verdad. Andan en busca de la verdad. Entonces nosotros debemos de estar preparados, dice Pedro, para presentar una defensa, es decir, para presentar un argumento del por qué nosotros creemos en Cristo. Debemos de estar listos para eso. Y una de las cosas que muchas veces pasa en la vida del cristiano es que nunca está preparado para eso. Nunca. Es decir, ¿por qué no estamos preparados? Porque recuérdese, yo le voy a decir algo. Quizás si usted me hubiera conocido cuando comencé a hablar de Cristo. Si usted me hubiera conocido cuando yo comencé a hablar de Cristo, yo no estaba preparado. Cuando hablaba de Cristo, muchas veces hablaba quizás unos 5 a 10 minutos. Y ya no podía hablar más. Es decir, pero con el pasar del tiempo, se va aprendiendo más. Se va aprendiendo más. De tal manera, hermano, que la persona llega a entender mucho de la palabra de Dios y puede argumentar. Ahora, hermanos, eso es lo que Pedro está diciendo. Debemos de presentar defensa. Debemos de presentar esa defensa, es decir, hay personas que nos van a pedir o nos van a pedir explicación. ¿Por qué usted cree en Cristo? ¿Por qué de esta esperanza? ¿Por qué de la fe en Él? Es
los va a pedir. Hay personas que lo van a hacer. Porque estas personas muchas veces andan buscando el camino de la verdad. Entonces Pedro dice, debemos de estar listos para preparar esa defensa ante aquel que nos demande del porqué de esta esperanza que yo tengo en Cristo, de esta fe que yo tengo en Él. Y esto es algo bueno, hermano, para la vida. Porque precisamente cuando alguien, quizás muchas veces usted se ha dado cuenta que a veces personas dicen que alguien que está recién convertido, desde que se convierte, debe de comenzar a hablar de Cristo. Pero si no se conoce de la palabra de Dios, ¿cómo se puede hablar de Cristo? No se puede. Ahora, Pedro le está escribiendo a los de la diáspora porque ellos ya tenían conocimiento de Dios. Ya sabían, porque ellos eran un pueblo escogido, pero que si habían ido, los habían sacado de su tierra. Y ahora ellos, con el conocimiento que tenían, podían argumentar. Y dice acá, versículo 16. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen de ustedes, y dicen que ustedes son malhechones. Y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Oiga bien, ellos tenían una buena conducta, es decir, un buen ejemplo. Eran personas que caminaban rectamente y aún así los calumniaban. Aún así. Es decir, y lo mismo hicieron con Cristo. Cristo es alguien que siempre mantuvo su compostura, marcó una buena imagen, una buena conducta mientras estuvo en este mundo y aún así lo calumniaban. Por eso es que en algunos de los salmos que David escribe, refiriéndose a Cristo, dice, sin causa me odian. Es decir, aunque él caminaba bien, siempre lo calumniaban. Eso es lo que Pedro dice. Y dice, es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere. Es decir, si Dios permite que suframos, es porque así lo quiere. ¿Verdad? Y no sufrir por hacer el mal, que son dos cosas diferentes. Es decir, es como dice acá, es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Pero ese sí Dios lo permite. Todo esto que Pedro viene hablando, hermanos, es precisamente a esto que Pedro ha venido hablando del sufrimiento. Oiga, pero el sufrimiento de aquellos que están en la diáspora, que están siendo perseguidos. Pedro viene hablando de ese sufrimiento. Y que ese sufrimiento no altera los propósitos de Dios. No altera esos propósitos de Dios. Por eso es que ahora Pedro, oiga bien,
del versículo 18, Pedro habla de otro sufrimiento. Y es del sufrimiento de Cristo. Es decir, cuando Pedro habla del sufrimiento de Cristo, en el versículo 18, él dice, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Habla de dos sufrimientos. El sufrimiento que tenían aquellos que habían sido sacados de sus tierras y el sufrimiento que Cristo sufrió mientras estuvo en esta tierra, mientras se desarrollaba su ministerio. Es decir, son sufrimientos muy diferentes. A esto podríamos decir lo que es como lo dice en el hebreo el calvaover, es decir, el de mayor peso. ¿Cuál es el sufrimiento de mayor peso? Es decir, no el que estaban sufriendo estos hermanos que estaban en la diáspora, sino el sufrimiento de Cristo. Oiga bien. Y eso es lo que Pedro está haciendo. Ahora, a esto se le conoce como una digresión. ¿Qué es una digresión? Digresión es precisamente donde se rompe el hilo de una conversación y se pasa a otra cosa, es decir, al sufrimiento de Cristo. Pero también se le conoce como digresión dogmática. Porque a partir del versículo 19 y 20, Pedro hace un paréntesis. Oiga bien, viene hablando del sufrimiento de los hermanos de la diáspora, de ahí habla del sufrimiento de Cristo, que no es comparado con el otro sufrimiento, porque el sufrimiento de Cristo fue más fuerte. Pero en los versículos 19 y 20 hace un paréntesis. Este hermano que Pedro hace es algo que hacían los profetas del Antiguo Testamento. Y quizá yo podría, porque después vamos a tocar esto, de cómo se hace una digresión. O sea, la digresión es precisamente romper el hilo de una conversación y pasarse a otra. Es decir, se está hablando de una cosa y en un momento se comienza a hablar de otra. Esa es digresión, es decir, se rompe el hilo de la conversación para pasar a otra cosa que es muy importante. Y a esta digresión, como les digo, esto que Pedro está haciendo, lo hacían los profetas. Y le voy a poner un ejemplo. Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, del 1 al 6, comienza a hablar de aquellos imperios, oiga bien, de aquellos imperios que dice que Daniel en sueño, en visiones, comienza a ver cómo comienza a haber vientos en el mar y comienzan a pelear. Estos sueños y estas visiones son los imperios sucesores de los que Daniel va a hablar o habla sobre los que iban a suceder después del imperio babilónico, que fue el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Ahora, lo que Dios le había mostrado a Nabucodonosor en el sueño sobre aquella estatua. Yo no sé si usted se recuerda. Cuando Dios le mostró este sueño a Nabucodonosor y le mostró una estatua, él le dijo que era del pecho a la cabeza, era de oro. El otro del pecho hacia el vientre era de
de bronce. Y las piernas y parte del muslo eran de hierro, mezclado con barro cocido. Es decir, los imperios sucesores. Ahora, en el capítulo 7 de Daniel, en los primeros versículos se está hablando de estos imperios. Oiga bien, del 1 al 6. Y yo quiero que vaya conmigo para que usted entienda de lo que estamos hablando. De por qué Pedro hace esa digresión. Capítulo 7 de Daniel. ¿Ya lo tiene? Amén. Amén. Si usted se fija, del 1 al 8, la visión que Daniel está viendo es precisamente de los 4 imperios. Y se lo voy a leer bastante rápido para que lo podamos entender, para que vea cómo los profetas del Antiguo Testamento hacían esto que se le conoce como digresión, es decir, un paréntesis o el rompimiento de un hilo que se deja de decir aquello para comenzar a hablar de otro tema. Dice versículo 1 del capítulo 7 de Daniel. Una noche durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones. En cuanto se despertó, puso por escrito las cosas principales que había soñado. Oiga, dice que Daniel escribió lo principal, no todo. Lo principal, lo más importante, no todo. Dice, puso por escrito las cosas principales que había soñado. Esto es lo que escribió. Mire, versículo 2. Yo veía en mi sueño, en los 4 vientos soplaban y agitaban las aguas del gran mar. Cuando habla del gran mar, está hablando del mar Mediterráneo. Ahí se le conocía como el gran mar. Ahora, dice, de repente 4 enormes monstruos, diferentes el uno del otro, salieron del mar. Oiga. El primero se parecía a un león, pero tenía alas de águila. Mientras yo estaba mirando, le arrancaron las águilas, lo levantaron del suelo y lo apoyaron sobre los pies, sobre sus patas traseras, poniéndolo en pie como hombre. Y su cerebro se convirtió en un ser humano. ¿De qué imperio está hablando? ¿Cuál es el primer imperio que dice que vio? Dice que el primer imperio se parecía a un león. Ese era el imperio babilónico. Oiga bien. Y dice, el segundo, en el versículo 5, se parecía a un oso, alado más de un lado que del otro, el cual tenía 3 costillas entre los dientes, y oí que le decían, anda, come toda carne que puedas. ¿De quién habla precisamente este segundo monstruo, segundo sueño? Es decir, la visión que él estaba viendo, que era un oso. Esto habla del imperio medo-persa. Y el tercero dice que se parecía a un leopardo, que tenía 4 alas en la espalda. También vi que tenía 4 cabezas y se le entregaba poder. ¿De qué imperio está hablando el tercero? Que es del leopardo, es del medo-persa, es decir, del imperio precisamente que fundó Carlomagno. Es decir, ¿por qué? Dice que era un leopardo que tenía 4 alas en la espalda, es decir, la velocidad con la que Carlomagno conquistó el mundo antiguo fue extraordinaria, hermano. O sea, él era un hombre militar, pero precisamente sus estrategias eran tan rápidas, hermano, para conquistar el mundo,
que cuando él ya había conquistado aquel mundo de su tiempo, apenas él tenía 32 años. Y cuando él ya vio que había conquistado todo y no había más territorio que conquistar, dicen que lloró, porque quería conquistar más. Y ya no había más que conquistar, apenas a 32 años. Oiga bien. Ahora, el cuarto monstruo, vi entre mis visiones, era terrible, espantoso y una fuerza extraordinaria. Tenía grandes dientes de hierro. Todo lo devoraba y destrozaba y pisoteaba las sobras. Era un monstruo diferente a todos los que yo había visto en mi sueño. Tenía 10 cuernos en la cabeza. Mientras yo estaba mirando los cuernos, vi que entre ellos estaba otro cuerno más pequeño y entonces le arrancaron los 3 cuernos para dar lugar al último que le había salido, el cual tenía ojos como los de un ser humano y boca como que hablaba con mucha arrogancia. Oiga bien. Precisamente este era el imperio donde dice que el cuarto monstruo, oiga bien, tenía una fuerza extraordinaria, dientes de hierro. Oiga, ahora, ¿de qué nos está hablando cuando dice que tiene dientes de hierro? ¿Cómo se le conocía a Roma antiguamente? Como la bota de hierro. Así se le conocía, la bota de hierro. O el zapato de hierro, porque con el hierro se desmenuza todo lo que sobra. O sea, ese está hablando del imperio romano. Ahora bien, en este versículo 8, en el 9 y 10, hace un paréntesis. Oiga bien, y Daniel comienza a hablar sobre algo diferente. Ya no está hablando de los 4 monstruos, de los 4 imperios que eran Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, sino que comienza a hablar de un tema diferente. A esto se le conoce como digresión. Es decir, se rompe el hilo de lo que se está hablando para pasar a hablar de otro tema. ¿Y cuál es el tema del versículo 9 y 10? Oiga lo que Pedro dice. Seguí mirando, dice, hasta que fueron puestos unos tronos y un anciano se sentó. Un anciano de día, dice, se sentó. Su vestido era blanca como la nieve y su cabello como lana limpia. El trono y sus ruedas estaban llenas de fuego. Un río de fuego salía de delante de él. Miles y miles le servían y millones estaban de pie en su presencia. El tribunal dio principio a la sesión y los libros fueron abiertos. Oiga lo que está hablando Daniel. De una plática se pasa a otra. A esto se le conoce como digresión. Es decir, se rompe el hilo de la conversación y se comienza a hablar de otro tema. Esto es lo que Pedro hace precisamente en esto que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque mire lo que lo que Pedro está escribiendo. Dice, también Cristo padeció, versículo 18, vayámonos a Pedro. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Y dice, en el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. O sea, está hablando de 2 sufrimientos diferentes. El sufrimiento que están pasando los de la diáspora en persecución y el sufrimiento de Cristo durante su ministerio. O sea, está hablando de 2 sufrimientos. Cada uno es diferente al otro y uno es más intenso que el del otro. Pero después, en el 19 y 20, rompe. Es lo que le digo que se le conoce como digresión. Rompe el hilo de la conversación del sufrimiento para pasar a algo que se le conoce como digresión dogmática. Así se le conoce. Y esto es importante saberlo, hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente esto que Pedro va a hablar es algo muy importante. Porque estos 2 versículos, oiga bien, estos 2 versículos, 19 y 20,
Son versículos, hermanos, de tanta controversia. Han traído tanta controversia que no hay una armonía entre todos los expositores bíblicos. Oiga, entonces Pedro habla de la dirección dogmática. Ahora, antiguamente, oiga bien, antiguamente el dogma se daba como enseñanza muchas veces. Y cuando el dogma se usaba como apología o enseñanza, precisamente el que enseñaba, hermano, que era el docente, por decirlo así, o el que estaba dando la enseñanza, asumía que lo que estaba diciendo o estaba enseñando era tan real que el alumno que lo estaba escuchando tenía que absorberlo y tenía que aceptarlo como verdad sin refutar nada de lo que el maestro estaba enseñando. Oiga bien, a esto, cuando el dogma se usa como enseñanza, es decir, como apología. ¿Y por qué es importante? Porque precisamente en esto que hay de lo que es este dogma como apología o enseñanza, estos dos versículos han sido debatidos, hermano, tanto que el dogma se usaba muchas veces precisamente para preservar la fe de lo que se iba a hablar, para que no hubieran desviaciones o malos entendidos en lo que se estaba enseñando. Esto era como una protección. Oiga bien, como una protección. Y se le conocía como axioma. Como axioma. Este axioma era una proposición clara, evidente, sin necesidad de demostrar nada. Es decir, tenía que aceptarse aunque no se demostrara. Oiga bien. Es decir, eran cosas indiscutibles, como se dice muchas veces. Algo que no se puede discutir. A eso se le conoce como axioma. ¿Por qué? Porque estos principios se utilizaban, hermanos, precisamente en razonamientos, ¿cómo le diría? Razonamientos deductivos. Un razonamiento deductivo es de donde se deduce una teoría. Eso es precisamente lo que Pedro está haciendo. Ahora, Pablo usa esto, ese axioma. Ahora, yo quiero que vayamos precisamente a Primera Timoteo. Oiga bien, Primera Timoteo, ahí cerca está. Primera Timoteo, versículo 16. Es un pasaje muy conocido. ¿Qué capítulo? Primera Timoteo 3:16. ¿Qué es lo que dice 3:16? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oiga lo que Pablo va a decir. Indiscutiblemente. Porque este tema del misterio de la piedad es indiscutible. Es decir, no se puede discutir, es decir, es un misterio. ¿Y qué misterio es?
habla precisamente de la encarnación de Cristo. Oiga bien. Dice el misterio de la piedad. La piedad como demostración de fe. Es decir, eso no se puede discutir. ¿Y por qué Pablo toca este tema? Porque dice que es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es lo que hay en ese misterio? Es la encarnación de Dios a través de su Hijo. Dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién puede discutir eso? Nadie. Nadie. Y él no, como le dijera, no trata de dar una demostración en diferentes lugares donde diga, acepten que Dios se hizo carne. Es decir, es aceptable. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado al mundo, es decir, a los gentiles, recibido arriba en gloria. Es decir, hermanos, esta acción de axioma es precisamente lo que Pedro está haciendo. Que este pasaje que él toca, el 19 y 20, es un tema indiscutible. Es decir, cuando el docente enseñaba este dogma como apología, el alumno tenía que absorber eso. Y no podía discutir eso que estaba enseñando el maestro, porque él tenía toda la autoridad. Había que aceptarlo. Había que aceptarlo. Había que aceptarlo. No se podía discutir porque él tenía la autoridad. Y eso es lo que pasa con Pedro. Que de esto que va a hablar, precisamente Pedro, a través de su razonamiento, deduce. A través de este razonamiento deductivo, se da una teoría. ¿Y cuál es la teoría que él presenta? Es la teoría del 19 y 20, que le digo que es un tema, es uno de los pasajes más difíciles, hermano, y más incomprendidos. ¿Y por qué le digo que es de los versículos más difíciles y más incomprendidos? Porque hay tanta discusión si de esto, si no, si esto, qué pasó. O sea, es un debate. Y no hay un mismo sentir en estos dos versículos, sino que como le digo, son de los versículos más difíciles. Pedro usa este axioma, es decir, el razonamiento deductivo del cual se forma una teoría. Dice Pedro, entonces Cristo, como dice aquí, oiga bien, dice Pedro, versículos 19 y 20, dice, como Jesús fue vivificado en el Espíritu, dice, versículo 19, en el Espíritu también, en ese Espíritu que fue vivificado, dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, de aquí viene toda la discusión que le digo, en donde aquellos maestros que hacen estudios de esto, no hay un acuerdo conciso en todo esto. ¿Por qué? Porque dice que Cristo, vea lo que dice el 19, en el Espíritu también Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y qué es lo que dicen precisamente los maestros? De que estos espíritus encarcelados a los que Cristo fue y predicó, fue a los ángeles caídos. Fíjese bien el tema, ¿dónde va? Y casi todo comentario
cristiano, por decirlo así, se basan en esto. De que esos espíritus encarcelados, dice que Cristo fue y le predicó. Es decir, predicar es pregonarlo, llevar buenas nuevas. Pero dice que estas buenas nuevas se las llevó a los demonios que estaban encarcelados. Esto es lo que dicen muchos comentarios. Ahora, si hay otro pasaje de la Biblia en donde diga que Cristo vino para salvar a los ángeles caídos, no hay. Incluso dice que la salvación no es para ángeles, sino para la descendencia de Abraham. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Entonces, si no hay salvación para ángeles, ¿por qué muchos eruditos dicen de que Cristo fue y predicó a estos espíritus encarcelados? Es decir, aquellos demonios o aquellos ángeles caídos que dejaron la morada de Dios, que desobedecieron a Dios. Ahora, pero estos versículos, aunque han sido muy discutidos, hermanos, son quizás algo que quizás si nosotros no nos metiéramos en tanto, lograríamos entender un poco mejor esto. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo dice que estos espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, ahora, en un tiempo antiguo, estos espíritus encarcelados eran precisamente los contemporáneos. Porque dice, en los días de Noé. En los días de Noé. Es decir, a los contemporáneos de Noé. A los que vivían en la época de Noé. Es decir, a toda aquella generación antidiluviana que vivió en los tiempos de Noé. Eran espíritus encarcelados. Oiga. Ahora, ¿y qué es lo que Pedro está queriendo decir? Pedro está queriendo decir, hermano, que ese sacrificio expiatorio y vicario que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario alcanzó también aquellos justos, oiga, también aquellos justos en los tiempos de Noé. Eso es lo que está queriendo decir. Y por eso dice aquí, que dice que fue y predicó. Es decir, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca. Oiga, ahí lo dice, mientras se preparaba el arca, Noé predicaba a esos espíritus encarcelados, no a los ángeles caídos, sino a esa generación antidiluviana. Eran espíritus encarcelados. ¿Por qué razón? ¿Por qué estaban encarcelados? Eran espíritus encarcelados. ¿Por qué? Porque Pedro dice que eran espíritus encarcelados. Porque vivían en pecado. Exacto. Porque vivían en pecado. Yo no sé si usted ha leído el capítulo 4 de Lucas. Cuando dice que Lucas declara de que Jesús dice, entró a la sinagoga como era la costumbre. Y dice, y se le dio el rollo del profeta Isaías. Así dice. Y encontró la porción, dice, en donde está escrito, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y me ha ungido para llevar buenas nuevas. Para traer vista a los ciegos. Oiga bien,
vista a los ciegos. Y no está hablando de ciegos literales. Está hablando de ciegos espirituales. Oiga bien. Podría decirse para abrir el entendimiento. Es decir, exacto. Les iba a abrir la vista a los ciegos, pero no literalmente, sino espiritualmente. Es decir, me ha ungido dice, para abrir los ojos de los ciegos. Se lo voy a leer para que podamos entender mejor lo que yo le estoy explicando. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado, me ha ungido, para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a anunciar ¿qué? Las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas a quién? ¿Ah? A los pobres. Sí. A los quebrantados de corazón. No. Pareciera ser que ustedes como que libertad, no... Libertad, dice. Libertad a los cautivos, Ajá. vista a los ciegos. ¿Qué es libertad a los cautivos? ¿Qué es un cautivo? Es un preso. Es un espíritu que está preso. Preso en sus delitos, preso en sus pecados. O sea, lo que Pedro está diciendo es precisamente que cuando Jesús predicó en el Espíritu a través de Noé, Cristo predicó en el Espíritu a través de Noé, es decir, antes de la encarnación, a lo que se le conoce como la preexistencia de Cristo. ¿Qué es la preexistencia? Es decir, antes de que Él se humanizara, se hiciera carne. Esa es la preexistencia. Si usted se recuerda, en el capítulo 2 de esta misma carta, Pedro dijo que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Así dijo, ¿verdad? Amén. Dice que los profetas indagaban en qué tiempo y en qué personas se iban a dar los padecimientos y las glorias que vendrían después de Cristo. Pero el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, es decir, cuando un profeta predicaba, era Cristo quien predicaba a través del profeta. Amén. Les voy a decir como ahora. Ahora, yo soy solo el instrumento. Pero es Cristo quien predica a través de mí. Yo soy solo el conducto por donde la palabra de Dios sale. Es decir, así eran los profetas. Los profetas hablaban al pueblo de Dios. Pero ¿quién hablaba a través de ellos? Era el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, a eso se le conoce como la preexistencia de Cristo. Es decir, antes de que se humanizara. Siempre los profetas decían, así dice el Señor. Exacto. Por eso ellos usaban esa frase. Así dice el Señor. No eran ellos. Era el Señor quien hablaba a través de ellos. Esto fue lo que precisamente Pedro está queriendo enseñar. Que esos espíritus encarcelados eran los contemporáneos de Noé, a los cuales Noé predicó, pero fue el Espíritu de Cristo quien predicó a través de Noé. Es decir, y yo le voy a poner algo bien fácil. Yo quiero que vaya a Efesios 2. Efesios 2. Aleluya. Efesios 2:17. Aquí podemos entender precisamente de lo que Pedro está hablando. ¿Qué dice Efesios 2:17? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Hasta ahí. Dice que Cristo vino, ¿verdad?
Y predicó, dice Pablo. Predicó, trajo buenas nuevas de paz a todos. Ahora, ¿cómo fue que Cristo predicó si él ya había muerto? A través de los profetas. A través de los apóstoles y de los ministros. Es así como Cristo predica. Cristo vino, dice, pero recuérdese que esta carta de Efesios fue escrita después de que Cristo murió. Y cómo Cristo vino a predicarles, a traerles un mensaje de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Cómo fue que Cristo vino a traerles este mensaje? Solamente es a través del instrumento humano. Es lo mismo como ahora, hermano. Cristo predica a través del instrumento humano. Por eso es que en algunas predicaciones, hermano, hay mucha gente que a veces cuando Cristo habla directamente a la persona. Y a veces la persona dice, ¿será que a este le han contado algo de mí? Y la gente piensa eso. ¿Será que a este le han contado algo de mí y por eso está diciendo, está hablando de esa manera? Ahora, pero recuérdese lo que dice Hebreos 12, 13, que dice que la palabra de Dios es viva. Amén. Y eficaz. Cuando dice que es eficaz, es decir, que da en el blanco. No erra. Él conoce todo de Y nosotros. dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón humano. Amén. Gloria a Dios. O sea, ya no es la persona, sino es Cristo predicando a través del instrumento humano, y es Él quien habla. Y por eso es que muchas personas a veces cuando son confrontadas con la palabra dicen, a este algo le han contado de mí. No, hermano, no se equivoque. Yo no conozco nada de su vida. Porque si yo conociera a profundidad lo que es su vida, lo que usted está pensando en su corazón, si yo conociera eso, yo sería Dios. Pero yo no conozco cómo usted vive, lo que piensa, lo que dice, pero muchas veces Dios confronta y saca a luz esos pensamientos. Y es cuando Dios habla. Esto es precisamente, hermanos, lo que pasó en tiempos de Pedro. Oiga, Cristo predicó a través de Noé. Así de fácil. Es decir, la preexistencia de Cristo. Y ese es el enredo de que muchos se han metido tanto a querer explicar eso que dicen, no, entonces los espíritus encarcelados son los ángeles caídos. O sea, si no hay salvación para ángeles, eso es lo que dice Hebreo. Que Dios nos socorrió a los ángeles, dice así. Socorrer es tener misericordia. Dios no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Entonces, si Dios nos socorrió, si no hay una predicación, hermano, en ninguna parte de la Biblia hay algún pasaje que dice que el muerto Tiene esperanza. tiene esperanza de que se salve. Y es este versículo que han agarrado algunos para decir que después de la muerte todavía hay esperanza. Y no hay ningún versículo que apoye esa teoría.
Al contrario, en el mismo Efesios 2, en el versículo 1, dice, y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados, es decir, estábamos presos. Es lo que Pablo explica en Romanos cuando dice que el que hace pecado, ¿en qué se convierte? En esclavo del pescado. En esclavo del pecado. Es decir, es preso. Es preso del pecado. Así estaba esta generación a la que Cristo predicó a través de Noé. Es decir, antes de la encarnación, la preexistencia, como se le conoce. Y de estos pasajes de la preexistencia de Cristo, hermano, hay muchos pasajes. Hay muchos pasajes que hablan de la preexistencia de Cristo. Y uno de esos pasajes es precisamente de Miqueas 5, versículo 2. Habla de la preexistencia de Cristo antes de que Él se encarnara. Dice, tú Efrata, que es una de las tribus más pequeñas de Judá, de ti saldrá el legislador, dice, que es el que está a principios de la eternidad. De ti saldrá el legislador. Yo creo que vaya a Miqueas. Miqueas 5. ¿Ya lo tiene? Amén. ¿Ah? Amén. Miqueas está después de Jonás. Miqueas 5, 2. ¿Ya lo tiene? Miqueas está ahí en la Biblia. Ahí está Génesis y Apocalipsis. Es decir, ¿ya lo tiene? Está en el Antiguo Testamento. Sí. Hermano. No busca Miqueas en el Nuevo, busca en el Antiguo. Después de Daniel va a encontrar otros libritos ahí. Busque Jonás y después de Jonás está Miqueas. Jonás es un libro pequeño. Ya Pero lo pasó, es ya lo pasó. bien conocido. Está buscando a por Génesis. Ay, hermana, hoy me puse nerviosa. Para esconder. Por eso es bueno a veces tratar de buscar estos libros pequeños porque a veces uno no logra encontrarlos. Y a veces se da, ¿sabe por qué? Porque muchas veces no estamos familiarizados con la Biblia. ¿Sí? O sea, si usted le dice un libro pequeño, o sea, porque este es de los profetas menores. Recuerde que está profetas mayores y profetas menores, no por el contenido, sino porque están antes, porque sus mensajes son más extensos. Los menores son al igual que los profetas mayores, pero que su contenido es más pequeño, por eso son profetas menores, porque muchas veces
son 3, 4 versículos. A veces capítulos. uno. Diga, A veces solo traen un capítulo. capítulos, a veces 2, 3. Ujú. Entonces no son muchos. Mientras los profetas mayores, como Isaías, Ujú. como Ezequiel. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? Unos 50. No. Unos 66 tiene. Sí, 66 libros, Ujú. 66 capítulos. Oiga, 66 capítulos. ahora, ¿cuántos tiene Miqueas? ¿Ah? ¿Cuántos tiene Jonás? 7, 2, Nahum. Jonás apenas tiene de 4 a 5 capítulos. Es Nahum decir, solo tiene 3. más 3 capítulos. O sea, por eso se le llaman profetas menores, por el número de capítulos que tienen, no por su contenido, porque su contenido es importante. Entonces, Miqueas 5:2, miren lo que dice. En cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel, que desciende de una antigua familia. Oiga cómo lo dice, que desciende de una antigua familia, pero como dice la Reina Valera. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Oiga, desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, no está hablando del principio del que muchas veces habla Juan. O sea, que aunque Juan menciona también el principio. Amén. En el principio era el verbo, es decir, antes de lo creado. La palabra. Ajá. El logos, la palabra creada, que es Cristo. Ahora, de eso habla precisamente Miqueas. Lo habla Isaías en el capítulo 9. Cuando a Cristo se le da títulos mesiánicos, dice, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El principal estará sobre tu hombro. O sea, y comienza a dar los nombres. Y eso es para Cristo. Ahora, o como cuando Jesús habló a los judíos en el capítulo 8 de Juan, versículo 58. Yo no sé si ustedes se recuerdan que una vez hablamos de la preexistencia de Cristo cuando Él dijo, antes que Abraham fuese, Yo soy. Uh-huh. Está hablando de la preexistencia, antes de que se humanizara. Cristo ya existía, cohabitaba con el Padre. Y esto es lo que precisamente Pedro está enseñando. Dice, a esos espíritus encarcelados, a los que en tiempos antiguos, dice, desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca. Dice, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvas. Oiga, 8 en total. Fíjese bien, que de la predicación, si usted se fija cuando en el capítulo 6 que habla de Noé, dice que Noé era el único justo en toda su generación. No dice que también sus hijos, y que sus nueras, y que su madre, y que la madre de ellos era justa. No, se dice que solo Noé halló gracia delante de Dios. Era justo en toda aquella generación. Y halló gracia delante de Dios. Es decir, que solo Noé estaba caminando rectamente, ni aún sus hijos. Y cuando dice que 8 personas en total fueron salvas a través de qué? De la predicación de Noé. Oiga bien, fueron salvas a través de esa predicación. Es decir, que aún incluso sus hijos, las que eran nueras, las que eran esposas de sus hijos, sus nueras, también ellas fueron salvas. Es decir, los otros no, los otros eran desobedientes, no quisieron
obedecer ese mensaje en el que Cristo predicaba a través de Noé. Y por eso dice aquí, fueron salvas por medio del agua. Y fíjese bien, aquí nos da algo muy importante. Y quiero hacerle ver también esto. En el versículo 18, Pedro habla algo que llama la atención. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Esta palabra, llevarnos a Dios, es una palabra que también se ha tergiversado. Dice que Cristo, a través de Cristo, que era justo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La palabra, ¿qué le dice a usted o qué piensa cuando dice llevarnos a Dios? ¿Qué significa para usted llevarnos a Dios? ¿Qué significa esto? Llevarnos a Dios. Pregunto, ¿qué significa, hermana? ¿Qué quiere decir llevarnos a Dios? Cristo nos lleva a Dios, dice. ¿Qué significa llevarnos? Que por medio de la palabra en que nosotros hagamos las cosas bien y obedezcamos, Cristo nos lleva a Dios. O sea, ¿pero qué llevarnos a Dios? ¿Qué es precisamente llevarnos? ¿Es que Él, cuando usted y yo morimos, nos lleva al Padre? Que por Dice medio, que aquí, mira lo que dice el verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Que por medio de Jesús, por medio de la muerte de Cristo que murió por nuestros pecados, nosotros podemos acercarnos a Dios. Llevarnos a Dios significa acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque estábamos lejos. Es lo que Pablo habla en Efesios 2:17. Dijo que trajo buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Es decir, eso es llevarnos a Dios. Es casi como, le voy a poner un ejemplo, es como cuando se habla en los primeros capítulos de Juan, cuando habla de que dice de que Andrés dice que ya había conocido a Cristo. Y Andrés dice, fue a buscar a su hermano Simón Pedro. Y dice que le dijo, hemos encontrado al Cristo o al Mesías del que hablan las Escrituras. Entonces, dice de que Andrés llevó a su hermano Simón Pedro para que conocieran. Eso es llevarnos, es decir, acercarnos a Dios. Y esta palabra se ha malinterpretado porque se dice que Él nos lleva, es decir, Nos lleva al cielo. al cielo. Entonces, es acercarnos. Acercarnos es porque el pecado Nos rompió alejaba. la relación del hombre con Dios Nos que alejó. nos aleja. y nos alejó. ¿Se recuerdan a Adán? Dice que antes de que Adán pecara, ¿qué es lo que hacía Dios? Dios tenía comunión con él. Bajaba, dice Dice que él descendía. Oiga, descendía al atardecer. Y dice que él se paseaba por el huerto y hablaba con Adán.
Es decir, antes del pecado había una comunión entre Dios y el hombre. Estaban Pero conectados. cuando Adán peca, eso rompe esa relación, lo aleja. Entonces, si estamos alejados, Cristo nos acerca. Porque es como cuando dice Pablo, dice que Dios estaba en Jesucristo. Así dice. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Dios en Jesucristo? Reconciliándonos. Reconciliándonos consigo mismo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo que se ha malinterpretado. ¿Verdad? Que estos espíritus encarcelados eran los ángeles caídos, dice, del capítulo 6 de Génesis. Cuando se dice que los hijos de Dios, dice, vieron a las hijas de los hombres y las vieron hermosas y tomaron esposas entre ellas las mejores. Eso es lo que dice. Entonces, precisamente se habla de esto. Es decir, es una, como le dije, digresión dogmática. Es decir, algo que precisamente es un concepto que se usa, pero que se necesita de demostración, como lo que Pablo habla a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente dice. ¿Por qué es indiscutible? ¿Por qué es indiscutible el misterio de la piedad? ¿De qué habla el misterio de la piedad? ¿De qué habla? Habla de la encarnación, habla precisamente de que fue el visto de los ángeles. Dice que fue anunciado al mundo y fue creído. Ahora, pero ¿por qué es indiscutible ese misterio? ¿Por qué es indiscutible? ¿Ah? ¿Por qué ese misterio es indiscutible? Hermana, ¿por qué es indiscutible el misterio de la piedad? Porque no se puede contradecir algo que es verdadero. Sí, pero es indiscutible porque está lejos de la comprensión humana. Es por eso. Yo no puedo comprender estos misterios de Dios. Por eso es indiscutible. Porque está lejos de la comprensión humana. Pero que han sido revelados para salvación de toda la humanidad. Por eso dice Pedro aquí. Dice que esos desobedieron en los días de Noé, es decir, en el tiempo de Noé, cuando él preparaba el arca. Dios esperaba con paciencia. Dice. Fíjese bien. Dios esperaba con paciencia. Es que mire, hermano, a esa paciencia de Dios se le conoce como longanimidad. De que Dios está esperando que usted cambie, que yo cambie, que hagamos cambios en nuestra vida. Dios está esperando. Pero si uno rechaza esa paciencia de Dios, ¿qué es lo que pasa? Dice que esa paciencia de Dios debería de llevarnos ¿a qué? O esa longanimidad de Dios. Es lo que Pablo habla a los romanos en el capítulo 2. Dice que la longanimidad de Dios nos lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento. La paciencia de Dios debe de llevarnos al arrepentimiento, dice Pablo a los romanos. Y dice, pero por tu corazón no arrepentido, atesoras ira. Oiga, atesoras ira para el día del juicio. Eso fue lo que pasó con los antediluvianos. Que esa paciencia de Dios estaba esperando
Entonces, como pasaron 120 años predicando, Dios a través de Noé estaba haciendo paciencia. Cuando vio Dios que ya era imposible, es cuando Él dice, y no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Qué es contender? ¿Qué es contender? La palabra contender es precisamente como un árbitro que está en medio de dos partes en conflicto. Es decir, a través de qué Dios contiende, cuando Él dice, ya no contenderá mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne y sus días serán 120 días. Años. 120 años. Es decir, esos 120 años fue los que Noé estuvo predicándole a la gente. Y esa paciencia de Dios hubiera llevado a esa generación a arrepentirse. Pero como ellos endurecieron más su corazón, se hicieron más rebeldes. Entonces atesoraron ira para el día del gran juicio. Es lo que Pablo dice. Entonces, cuando Dios dice, no contenderá, es decir, Dios está tratando de frenar la maldad humana a través de su espíritu. Yo no sé si a usted le ha pasado en algunas ocasiones cuando a veces usted tiene la idea de hacer algo malo. Y viene algo que como que lo frena. ¿Y quién cree que es el que lo está frenando? El Espíritu. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios frena la maldad del hombre. Pero cuando Dios ve que el hombre insiste y no se arrepiente, dice Dios, hasta aquí. Entonces Él se aparta y deja que el hombre siga su curso. Y es donde el juicio de Dios viene. Esto es lo que precisamente está diciendo Pedro. Dice que, versículo 21, dice, todo esto, dice, fueron salvados por medio del agua. El agua, oiga bien, esa agua o ese diluvio, es algo, hermanos, que tiene dos caras. Tiene dos caras. ¿Y por qué le digo que tiene dos caras? Porque precisamente esa agua que destruyó a miles, esa misma agua salvó a 8 personas. Oiga bien. Es decir, esa agua para los que creen es salvación. Pero para los que no creen, es destrucción. Esa agua solo es un símbolo. Y le voy a poner otro ejemplo. Si usted se recuerda cuando Israel iba en huida, que Dios lo había sacado de Egipto hacia la tierra prometida, dice que la gloria de Dios o la Shekinah dice que iba adelante guiando al pueblo. Lo guiaba a través de una columna de fuego y una nube. Oiga bien, son imágenes. Son imágenes. Dice que la Shekinah de Dios iba adelante del pueblo, iba iluminando el camino. Y dice que los egipcios se comenzaron a acercar y acercar más al pueblo de Dios. Y la idea era acercarse para destruirlo. Y dice que cuando
La Shekinah vio eso, dice que se pasó en medio y se posó en medio del pueblo de Israel Y los y egipcios. los egipcios. Y dice que no se podían alcanzar. Porque la Shekinah, dice, de Dios, o aquella columna de fuego que iluminaba y guiaba a Israel, dice que para ellos era luz, pero para los egipcios era tinieblas, oscuridad. ¿Cómo es posible que una columna de humo pueda tener dos caras? Una columna de fuego, es decir, usted sabe que cuando se prende algo, ilumina todo alrededor. Pero ¿cómo es eso de que precisamente al pararse en medio de los dos campamentos, de los egipcios, a Israel le iluminaba el camino, pero a los egipcios se los oscurecía? Eso es lo mismo que pasa. Es lo mismo. Es decir, esa agua que salvó a unos era juicio para otros. Pero solamente es un símbolo. ¿Símbolo de qué? Del bautismo que ahora usted y yo tenemos. ¿Y cuál es ese bautismo? No el bautismo en agua, sino el bautismo en la muerte de Cristo, porque es lo que Pablo enseña. Dice que cuando somos sumergidos en Cristo. Es un símbolo del bautismo. Ese bautismo del agua era un símbolo. Es decir, no era algo real. Era como una sombra del verdadero bautismo. ¿Y cuál es el verdadero bautismo? Es decir, cuando somos bautizados en Cristo. Porque el rito del agua, hermano, en el bautismo, es algo que queda sin valor. Porque solamente es un rito. Y eso es lo que Pedro está explicando aquí. 8 personas fueron salvas por agua. ¿Y cuántas fueron destruidas por la misma agua? Miles. Ahora, hay algo importante. Si usted se fija, la salvación solo se dio dentro de ¿dónde? El arca. Y el arca es un símbolo ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Eso quiere decir que fuera de Cristo no hay salvación. Solamente dentro de Cristo. Por eso todo esto, hermanos, son símbolos. Símbolos que nosotros debiéramos de conocer. Así como en el Antiguo Testamento todo era símbolo. Todo era simbología. Es decir, si hablaba de ese tabernáculo, era como hablar de Cristo. Aquello solo era un símbolo de lo que Cristo venía a hacer. De todos esos sacrificios ceremoniales, ritos, lavamientos que se hacían, era precisamente solo símbolos. Solo eran símbolos. Es decir, por eso Pedro está explicando esto. O sea, por eso le digo de que eso son temas de mucho debate. En donde precisamente es algo muy fácil llegar a entender que esos espíritus encarcelados no eran los ángeles caídos, sino que eran precisamente la generación a la cual perteneció Noé. Cristo estaba predicando a través de Noé. Pero esto es lo que mucha confusión ha traído y mucho debate de que si son ángeles, que quiénes son. Unos dicen que, porque como dice, oiga bien, este dogma que está en el credo, oiga bien, en el credo, porque yo le voy a decir algo, lo del Padre, Hijo y Espíritu Santo es un dogma. ¿Por qué? Porque esa Trinidad que de ahí se habla no se encuentra en la Biblia. La palabra Trinidad no existe, es un dogma. Pero es precisamente razonamientos de donde se deduce una teoría. Entonces, eso nos habla precisamente
de lo que Pedro está hablando. Dice que Cristo descendió, dice, oiga bien, a los infiernos. Porque de eso habla acá. Porque de eso precisamente se está hablando. Esos espíritus encarcelados a los cuales Él descendió, dice, son precisamente, fíjese bien, que es la misma palabra, solo que en el hebreo cambia el sentido. Cuando que dice que Cristo descendió a los infiernos, es un credo, es un dogma, es algo indebatible, o es algo que no se puede discutir. Porque es a través de un razonamiento lógico que se da en base a una teoría. Entonces, cuando dice que Cristo descendió a los infiernos, oiga, para el judío, infierno en el hebreo se conoce como. ¿Cómo se conoce el infierno, hermana, en el hebreo para los judíos? ¿Cómo se conoce? Hay dos palabras, pero que dan a lo mismo. O sea, para los judíos en el hebreo, Hades es infierno. Pero esa misma palabra, Hades, en el griego cambia. ¿Y qué significa para los griegos Hades? En el griego es Seol. ¿Y qué significa Seol? Es la sepultura. Por eso es que hay expresiones que a veces los judíos usan. Te vas al infierno. Es decir, te voy a mandar al infierno. Es decir, te voy a mandar a la tumba. Son expresiones dogmáticas. Ya un griego ya no le dijera te voy a mandar al infierno, te voy a mandar a la tumba. Que son las mismas expresiones. Entonces, eso es lo que muchas veces se debate. Y eso es lo que precisamente Pedro está tratando de explicar. Todo esto, dice Pedro, es un símbolo del bautismo. Y dice que ese bautismo no quita las impurezas del cuerpo, porque es solamente un ritual. No quita. Ahora, ¿quién puede quedar limpio de pecado solamente con sumergirse en agua? Nadie. Nadie. Ahora, pero dice acá, dice que ese bautismo es un símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, es decir, en quitar el pecado. Sino dice que es el compromiso ante Dios de tener una conciencia buena. Una conciencia buena. Y dice que ese bautismo ahora nos salva por medio de la resurrección de Cristo. Vea, ¿qué es lo que Pablo habla a los romanos? Cuando él dice que somos sumergidos en Cristo, cuando dice en Cristo somos bautizados. Es decir, en su muerte. Aquel solo era un símbolo, un rito de lo que era el Antiguo Testamento. Entonces, acá dice él, versículo 22, dice, ¿quién subió al cielo y está a la diestra de Dios y a quien están sujetos los ángeles, autoridades y potestades? Es decir, Cristo vuelve. Fíjese que hay algo que me llama la atención porque
Y dice que murió, Cristo dice murió en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, cuando habla de que fue muerto en la carne, está hablando de su humanidad. Pero su espíritu no murió. No murió. Es decir, hermanos, que hay cosas en la palabra de Dios que a veces uno tiene que estudiar más a fondo para poder comprender un poco mejor de lo que se está hablando. Hace poco estudiaba y veía en esa muerte de Cristo, con esa misma palabra que dice que fue vivificado en el Espíritu. Dice que cuando Él resucitó, fue vivificado en el Espíritu. Es decir, cuando Él muere, su cuerpo, lo material, lo humano, se separa del Espíritu. Pero cuando Él resucita, ese cuerpo que había sido separado vuelve a juntarse con ese Espíritu. Ahora, pero ya no es el mismo cuerpo. Porque ese cuerpo ahora no es corrupto, es un cuerpo glorificado. Amén. Es decir, cuando Cristo resucitó, Él recibió el mismo cuerpo, pero fue glorificado. Como lo que va Un cuerpo glorificado. a hacer en un futuro. Por eso es que cuando Él se presenta donde los apóstoles, donde los discípulos que están a puerta cerrada, y todos se asustan cuando lo ven en medio, Él les dice, vengan, tóquenme. Tóquenme. Es decir, aunque era un cuerpo resucitado, era tangible. Tóquenme. Porque ustedes ven, saben, les dice que un espíritu no tiene cuerpo. Pero él sí tenía el cuerpo, del cual se desprendió su espíritu. Era el mismo cuerpo, pero ya en una forma glorificada. Tóquenme, les dice. Un espíritu no tiene cuerpo como el que yo tengo. Ellos lo tocaron y quizás creyeron que estaban soñando, ¿verdad? Entonces, como vio todavía que ellos estaban en duda, les dice, ¿tienen algo aquí de comer? Es decir, aunque ese cuerpo ya es glorificado, se puede comer. Se puede comer. Es decir, ya no es la sangre la que le da vida al cuerpo, sino el espíritu. Por eso dice que es espíritu vivificador. Entonces, ve ahí. Son misterios que a veces Juan dice, y con esto termino, dice Juan. Nosotros, dice, vamos a recibir un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a recibir un cuerpo semejante, es decir, un cuerpo glorificado, que se va a adaptar a este mundo, pero que no pertenece a este mundo, porque es un cuerpo glorificado, un cuerpo que puede permanecer en este mundo, pero también trascender. Es decir, y eso va a ser maravilloso. Pero a veces son misterios, hermano, que están en la palabra. Y yo creo que muchas veces, al no considerar todo esto, de cómo Pedro, fíjese bien, Pedro era un hombre, hermano, que no tenía estudio. Pero vea la profundidad con la que él expresa la palabra de Dios. Ahora, profundidades, hermano, que aún Pedro dice que Pablo, dice, en muchas de las escrituras, dice, son difíciles de entender, todavía más sabiduría. ¿Por qué? Porque Pablo era un rabino. Las cartas de Pablo son bien difíciles de entender. Ahora, ¿por qué?
si Pedro, con esa profundidad de sabiduría que Dios le dio a través del Espíritu, profundizó y ahondó en cosas que a nosotros en la actualidad todavía nos trae debatiendo. Porque aún los maestros decían, ¿de dónde tiene tanta Así sabiduría? es, ¿de dónde tiene esa sabiduría? Entonces, y eso les hacía ver que él había estado con Jesús. Amén. Es decir, Pedro, a pesar de ser un hombre humilde, un pescador, alguien que no tuvo estudio, llegó a desarrollar una sabiduría tan profunda. Fíjese bien, un hombre sin preparación académica. Vea bien lo que Dios hace. Lo que Dios hace con una persona que muchas veces, hermano, no tiene preparación académica. Pero es humilde. Pero tiene una gran dosis. ¿Dosis de qué? De humildad. De humildad. Entonces, eso se necesita para que Dios pueda trabajar en la vida del hombre. Amén. La humildad es la necesaria para que Dios comience a trabajar, y a través de ese trabajo que Dios va haciendo en la vida humana, el hombre va profundizando en esos misterios. Por eso es que Pablo, y termino con eso, Pablo dice, si alguno sabe algo, hágase como que no sabe nada. ¿Verdad? Y muchas veces los que no saben nada se llenan de humo y se elevan, ¿verdad? Y a veces los que saben, es muchas veces como a veces, como dijo el en esta sabio, vida muchas veces el que tiene, no lo demuestra, que tiene dinero. Anda con ropitas bien, que ya está clarita, se le ve la piel transparente por medio de la ropa. He conocido gente así, gente de dinero, que la camisa bajada, como que las han sacado de la boca de la vaca. Dijo un Y sabio, conozco a gente que no tiene nada, pero anda queriendo demostrar algo que no tiene. yo solo sé que no sé nada. Por eso es que hay un dicho que dice, dime de qué persona. ¿Cómo? Y te diré de qué careces. Exacto. Dime de qué persona, si te diré de qué careces. Es decir, se necesita humildad, hermano. Por eso Pedro fue profundo en sus cartas también. Porque él fue un hombre humilde. Él no tenía tantos conceptos ni teorías en su cabeza, y Dios pudo trabajar en ellos. En tanto que era aquel que tiene tantas cosas, ya es difícil trabajar en ellos. Por eso es que Dios revela su palabra muchas veces cuando la persona es humilde. Así es de que vamos a dejar hasta ahí. El próximo estudio lo vamos a realizar en el capítulo 4, hermanos. Así es de que vamos a darle gracias a Dios por su bondad.